Muy bien, jovencitos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la congruencia de triángulos. Para eso, las semanas anteriores hemos venido trabajando los temas de ángulos entre paralelas y también antes de ello hicimos un poquito de repaso de triángulos. ¿Ya? Entonces, fíjate, la congruencia, ¿qué viene a ser la definición de congruencia? Congruencia simplemente es igualdad. Entonces, técnicamente acá nos dice que dos triángulos son congruentes si existe una isometría que permita que cada punto de uno coincida exactamente con cada punto del otro. ¿Ya? En otras palabras me está diciendo que deben ser totalmente iguales. Eso es congruente, iguales. Pero vamos a entenderlo de esta manera. Por ejemplo, acá tengo yo el triángulo ABC. Tengo mi eje de simetría, entonces como un espejo, ¿te das cuenta? Un espejo y su reflejo, su imagen sería el triángulo RST. Entonces, si los puntos exactamente coinciden uno con otro en cuanto a un eje de simetría, a eso se le va a llamar la isometría, ¿ya? La isometría. Entonces decimos que el triángulo ABC es congruente al triángulo RST, ¿correcto? Ya. Bueno, en todo caso vamos a analizar algunos casos particulares. Y bueno, acá justamente un recuerdo, ¿no? Lo que te está diciendo acá es que se denomina isometría a la transformación geométrica. Esta es una transformación geométrica que sufre un conjunto de puntos sin alterar sus dimensiones. Claro, estamos haciendo que los puntos A, B y C se están cambiando, pero no cambia sus dimensiones, ¿de acuerdo? Eso es la isometría. Entonces lo que te decimos acá que en general dos figuras son congruentes cuando son totalmente igualitas. Muy bien, entonces vamos a analizar los casos de congruencia, ¿ya? Mira, para que dos triángulos sean congruentes deben coincidir al menos en tres elementos, que podrían ser los lados y los ángulos, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver el primer caso, el caso ángulo, lado, ángulo. Entonces fíjate acá, en estos dos triangulitos, son iguales, pero para que los defina como igualdad, como congruencia, debe cumplirse que los ángulos deben ser iguales, los lados y otra vez ángulos, o sea, dos ángulos iguales y dos lados iguales. Ahí se observa, por ejemplo, ¿ve? La medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo S, y eso es igual a alfa. Entonces tenemos el ángulo. El lado, claro, B es igual a B, son dos lados iguales, entonces tenemos ángulo, lado. Faltaría el ángulo. También se observa que el ángulo C es igual al ángulo T. Entonces tenemos ángulo, lado, ángulo. ¿De acuerdo? Siguiente caso, lado, ángulo, lado. Entonces ahora tengo que ver un lado, un ángulo y el otro lado. Entonces vamos a ver el dibujito. Entonces, a ver, veamos. Lado, por ejemplo, tengo este lado A, tengo el ángulo B y otra vez este lado B. Entonces dice que debe ser congruente al triángulo RST. Entonces, para que sean congruentes, estos dos lados tienen que ser iguales, ¿correcto? Los ángulos también deben ser iguales y los otros dos lados también tienen que ser iguales. Lado, ángulo, lado. Listo. Tercer caso, lado, lado, lado. Bueno, este es el más fácil, el más obvio también, ¿no? Si todos los lados son iguales, entonces los dos triángulos son iguales. Entonces acá, ¿ves? Fíjate que todos los lados son exactamente iguales, ¿de acuerdo? Lado, lado, lado. El cuarto caso es un caso especial, ¿ya? Un caso especial, que para que se cumpla tiene que tener una determinada condición. Fíjate, tengo estos dos triángulos, ABC y RST, decimos que son congruentes, símbolo de congruencia. Entonces tienen que tener dos lados iguales y un ángulo. Entonces, por ejemplo, este lado es igual a este lado, ¿sí? A un lado. Otro lado igual, vemos por ejemplo que B es igual a B, entonces dos lados iguales. Y el ángulo que faltaría sería este, ¿no? El ángulo beta. En este caso es el ángulo B, acá el ángulo S. Entonces ve, dos lados de un ángulo. Pero ¿cuándo se cumple esto? Hay una condición para esto. ¿Cuál es la condición? Siempre y cuando B sea mayor que A. O sea, el lado que está opuesto al ángulo sea mayor que el lado que está adyacente. ¿Ya? Adyacente quiere decir a su costado. Entonces, ¿cuándo se cumple? Repito, cuando un lado que está opuesto al ángulo es mayor al adyacente. ¿Ok? Eso es. Bien, continuamos entonces con las propiedades de la congruencia. ¿Cuándo se cumplen ciertas propiedades? Por ejemplo, la propiedad de la bisectriz. Se toma un punto cualquiera de la bisectriz, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un ángulo, el ángulo AOB,
¿Ve? Y tomo un punto cualquiera. ¿Qué cosa es la bisectriz? Recuerda que la bisectriz es la línea que ha partido el ángulo en dos ángulos iguales. Por ejemplo acá alfa, alfa, ¿ves? Entonces OM es la bisectriz. Entonces yo tomo un punto cualquiera de la bisectriz y trazo líneas perpendiculares a los lados del ángulo, ¿ve? De P hacia Q y de P hacia R, perpendiculares. Entonces noto que forma dos segmentos iguales, ¿de acuerdo? Dos segmentos iguales. Eso es lo que está diciendo acá, ¿ve? Si OM es bisectriz del ángulo AOB, entonces OQ, ¿ve? OQ es igual a OR. Además también que PQ es igual a PR. Y podemos observar claramente que también se está cumpliendo que el ángulo OQP, a ver, OQP es recto, ¿ve? 90 grados. Es igual al ángulo ORP. Ya está. Entonces, primera propiedad de la congruencia. ¿De acuerdo? Bisectriz, no te olvides. Bisectriz y trazamos líneas perpendiculares. Ya está. Entonces, este ángulo o este triángulo, el triángulo OQP es igual al triángulo OPR, congruentes. Siguiente, propiedad de la mediatriz. Entonces, ¿qué es una mediatriz? Fíjate que en el gráfico yo tengo un triángulo, ¿ya? Entonces yo dice que si tomo un punto cualquiera de la mediatriz, esta es la mediatriz, ¿ya? Antes de que se forme el triángulo, antes de formar el triángulo, yo tengo esta línea, la línea AB, ¿ya? Entonces en la línea AB yo trazo la mediatriz. ¿Qué es una mediatriz? Es una línea perpendicular y que lo corta el segmento AB en mitad y mitad. Entonces si yo trazo de un punto cualquiera de la mediatriz hacia los extremos de A y B, voy a formar dos triángulos iguales, dos triángulos congruentes. Ahí está lo que te estoy diciendo, ¿ve? AP es igual a PB, claro, AP es igual a PB. También se cumpliría lo siguiente, que el ángulo AMP es igual al triángulo BMP y ambos serían 90 grados, ¿correcto? También, listo. Siguiente propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente, mira el gráfico, acá tengo un triángulo rectángulo. ¿Por qué dibujo triángulo rectángulo? Porque decíamos mediana relativa a la hipotenusa. Entonces el único triángulo que tiene hipotenusa es el triángulo rectángulo, ¿eh? Estos se llaman catetos, ¿no? AB es cateto, BC es cateto y AC se llama hipotenusa. Entonces que trazo una mediana. Entonces hay que diferenciar mediana de mediatriz. Mediatriz es perpendicular, la mediana no. Fíjate, la mediana BM es una línea que parte de un vértice y se va al lado opuesto y lo corta por la mitad. Eso se llama mediana. Te das cuenta que AM es igual a MC, entonces también la mediana es igual. Es lo que te dice acá el teorema, que si BM es mediana, entonces BM es igual a la mitad de AC. Claro, porque si todo esto, digamos que todo esto valga 4, entonces cada uno valdría 2. Aquí también es 2, aquí también es 2. Entonces viste que BM es la mitad de AC, claro que sí. Y también vamos a observar que BM es igual a AM y es igual a MC. Hemos hecho tres segmentos iguales, ¿de acuerdo? Propiedad de la mediana. Siguiente propiedad, la de los puntos medios. Si yo tengo un triángulo, ¿ya? Un triángulo cualquiera, y trazo puntos medios. Aquí por ejemplo, el triángulo ABC. Yo trazo el punto medio de AB y el punto medio de BC, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Dice acá, si se toma el punto medio de uno de los lados de un triángulo y por este punto se traza una recta paralela, fíjate, paralela, ¿ves? o sea, la recta L es paralela a AC. Entonces, si yo trazo de un punto medio y trazo la paralela, llega también al punto medio del otro lado, ¿de acuerdo? Eso es lo que te está diciendo acá. Entonces BN, claramente se nota que BN es igual a NC, perfecto. Y también como L es paralela a AC, ¿ve? Como la recta verde es paralela a la morada, entonces tendríamos que MN, o sea esto de aquí, MN, ese segmento va a ser la mitad de AC. O sea, si todo AC vale 10 y este es punto medio y son paralelas, entonces MN valdría 5, ¿de acuerdo? Siempre es su mitad, Perfecto, listo. Siguiente propiedad, veamos.
los teoremas para un triángulo isósceles. Teorema número 1. Si se traza la altura relativa a la base de un triángulo isósceles, entonces dicha altura también será mediatriz, bisectriz y mediana. En un gráfico lo vemos mucho mejor. Tengo el triángulo isósceles ABC. ¿Por qué decimos que es isósceles? Porque AB es igual a BC. Entonces, si yo trazo la altura, esa altura se comporta como bisectriz. Mira que lo partió alfa, alfa, B. Lo partió alfa, alfa. Se comporta también como mediatriz. Claro, recuerda que mediatriz era de un lado, en este caso AC, lo ha cortado mitad y mitad, y perpendicular, mediatriz. Y también como mediana, claro, va de un punto al lado opuesto y también lo corta mitad y mitad, mediana, ya está. Entonces ahí lo tenemos en resumen. BH es mediana, claro, BH es mediana de AC. BH es mediana relativa de AC, claro que sí. BH es bisectriz del ángulo B, claro que sí. Y también es altura relativa de AC. Perfecto, entonces cumple con todo, ¿ya? Teorema 2. En un triángulo isósceles, la altura relativa a uno de sus lados congruentes es igual a la suma de las alturas trazadas desde un punto cualquiera de la base hacia los lados congruentes o sus prolongaciones. No entiendo esto, profesor. Con un gráfico lo vamos a ver mucho mejor. Y vamos a ver dos casos, ¿ya? Primer caso, en un triángulo isósceles, pero acutángulo. Ahí está. A, B, C. Para que sea isósceles debe tener dos lados iguales. Entonces decimos que el lado BC es igual al lado AC. ¿Ven? Dos lados iguales. Entonces es isósceles. ¿De acuerdo? Ya está. Perfecto. Ahora, ¿qué decimos aquí? En un triángulo obtusángulo. Entonces, igualito como este, pero obtuso ahora. Ahí está, obtusángulo. A, B, C, mira, A, B, C. Entonces también para que sea isósceles, dos lados iguales, ¿no? Entonces acá tenemos este lado, que es igual a este lado. Entonces en ambos casos, cuando yo tenga acutángulo o obtusángulo, isósceles, ¿de acuerdo? Entonces yo he trazado estas alturas, fíjate, mira, tomo un punto cualquiera del lado que no es igual. Ojo, ¿quiénes son los lados iguales? BC con AC. ¿Cuál es el lado desigual? AB. Entonces tomo un punto cualquiera de AB y trazo perpendiculares hacia los lados iguales, PQ y PR. ¿Ves? Ya está. Y obviamente la altura BH. ¿De acuerdo? A eso se refiere con lo que está aquí. ¿De acuerdo? Donde dice que la altura relativa a uno de sus lados congruentes es igual a la suma de las alturas trazadas desde un punto cualquiera de la base. ¿Quién es la base? El lado diferente. ¿Ve? De un punto cualquiera hacia los puntos congruentes, hacia los lados congruentes, mejor dicho. ¿Ve? Hacia PQ y de P hacia R. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver en el caso del obtusángulo. En el caso del obtusángulo, acá he tenido que hacer una proyección de A hacia H para que pueda formarse la perpendicular BH. Entonces he hecho una proyección. ¿Y por qué hacemos esa proyección? Porque eso se llama altura. ¿Ya? En todo triángulo obtusángulo, para trazar la altura siempre va a quedar fuera del triángulo. Mira, el triángulo era ABC. La altura está fuera, ¿te das cuenta? Eso lo puedes hacer tú en tu casa. Dibuja un triángulo obtusángulo y ubica la altura. Siempre te va a quedar afuera. Eso es lo que he hecho. Entonces, en ambos casos, ¿qué se va a cumplir? Que BH, la altura, por ejemplo en este caso, BH, esta altura, debe ser igual a esta otra altura, PQ, más la altura PR. Igual aquí, BH, mira que he trazado de dónde, del lado que no es igual, ¿no? Acá iguales eran BC y CA, esos son los lados iguales. ¿Cuál es el lado desigual? AB. Entonces, de un punto cualquiera, trazo perpendicular. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué dice el teorema? Que esta altura debe ser igual a la suma de estas dos. Ahí está, profesor. Vamos con el siguiente, teorema 3. En un triángulo isósceles, la altura relativa a cualquiera de los lados congruentes es igual a la diferencia de las alturas trazadas desde un punto en la prolongación de la base hasta los dos lados congruentes a sus prolongaciones. Profesor, no entiendo todo este palabreo que está aquí. Con un gráfico lo vamos a ver. Igual, ¿ya? En dos casos. Primero, en un triángulo isósceles acutángulo, o sea, agudo. Ahí está. ¿Ya? Isósceles, que AC sea igual a AB. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo?
Estoy trazando la altura BH, eso ya sabemos, ¿no? La altura BH. Trazo la altura BH. ¿De acuerdo? Y ahora prolongo el segmento AB hasta R. Prolongo el otro segmento. Eso se refiere con las prolongaciones de las bases, ¿ve? Prolongo AB y prolongo CB. Esas son las prolongaciones. ¿De acuerdo? De manera que acá estoy formando un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Y tengo, por lo tanto, otra altura, que sería la altura PR. Lo mismo hacemos en otro triángulo, pero ahora ya no agudo, sino obtuso. ¿Ya? Veamos la gráfica. Ahí tenemos el triángulo ABC. ABC. Entonces yo trazo la altura BH. Ya sabes que la altura siempre va a estar afuera del triángulo. Ahora veamos las prolongaciones. Mira, prolongamos AB, la base. Prolongamos la otra base. ¿Te das cuenta que se ha formado un triángulo rectángulo aquí abajo? Trazando PR. ¿Ya? En realidad se forman 3 triángulos rectángulos, ¿no? Uno que es el clásico de la altura. Siempre se forma un triángulo rectángulo de la altura. El otro que es el chiquito que está acá, que hemos formado trazando la proyección de AB y la proyección de CR. Entonces tenemos el otro triángulo chiquito. Y desde P buscamos una perpendicular a la proyección de BC, otro triángulo rectángulo, B3. Entonces en ambos casos, ¿qué se va a cumplir? Que BH, veamos el de aquí, BH es igual a PQ, todo eso, PQ, menos la altura PR. Es una relación métrica. Aquí también. BH, profesor, BH debe ser igual a PQ. Todo esto es PQ. ¿Menos quién? Menos PR. ¿Listo? Listo, profesor. Relación métrica. Esta es un poquito, digamos, especial, pero se utiliza bastante en problemas, sobre todo de un corte preuniversitario. ¿Ya? Entonces, para ti, luego de esta explicación y también lo que hemos explicado anteriormente, tú vas a resolver estos 2 problemitas para la próxima sesión. Entonces en esta próxima sesión vamos a hacer la corrección, la resolución de estos problemas que tú has debido avanzar, y vamos a hacer una práctica también dirigida para ti del tema de congruencia. ¿De acuerdo? Entonces usted simplemente resuelva estos 2 problemitas. Bien, muchachos, hemos terminado la parte teórica y en una próxima sesión haremos la práctica. ¿Perfecto? Bien. Cuídense, muchachos.